Esto es Simple Dot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. Cada vez que sale una de estas listas, ya sabes, de los mejores de todos los tiempos, es como si se abriera la caja de Pandora. El debate se enciende en todos lados. Totalmente. Y hoy le vamos a entrar a una que de verdad garantiza polémica. Es la del 19 de noviembre de 2025 de Billboard. Las 50 mejores bandas de rock. ¡Uf! Esa lista. Y la idea no es nada más leer el ranking, sino pues meternos a fondo, entender qué criterios usaron y, claro, discutir si estamos de acuerdo o no. Justo a eso iba. Porque lo primero que te salta a la vista, antes de ver quién es el número uno, es la pregunta que la misma lista te obliga a hacerte. A ver. ¿Qué es exactamente una banda de rock hoy en día? Digo, los autores de Billboard ponen una regla. Ajá. Se enfocaron en verdaderas bandas, o sea, grupos donde los miembros tocan sus instrumentos. Dejaron fuera a los grupos vocales. Ok, eso tiene sentido. Pero de ahí en fuera, ellos mismos admiten que fueron muy flexibles con la definición de rock. Y es justo ahí, en esa flexibilidad, donde está lo más jugoso, ¿no? Y lo más controversial. Claro, porque ahí la lista deja de ser un simple conteo y se convierte, pues, en toda una declaración de principios. Exacto. Y me parece que lo más interesante para empezar a desmenuzar esto no son los nombres obvios del top 10. No, para nada. Sino esas inclusiones que te hacen como levantar una ceja y decir, ¿ellos son rock? Para mí ahí está la verdadera clave para entender la filosofía de Billboard. Totalmente. La lectura que hace Billboard es que el rock no es un género puro. Es más como un centro de gravedad, ¿sabes? Que atrae y fusiona otras músicas. Un ecosistema, esa es la palabra. Es un ecosistema. Y tienen ejemplos clarísimos. Vámonos hasta el puesto 42. Earth, Wind and Fire. Órale. R&B, rock, pop, jazz, funk y hasta gospel. No los ven como una banda de funk que nomás coqueteó con el rock. No. Sino como una entidad musical que trasciende todas las etiquetas. Espera, y no es un caso aislado, ¿eh? Sly and the Family Stone están en el número 8. Altísimo. Eso es paitísimo, por encima de leyendas como Black Sabbath o The Who. Esa decisión no es casual. Para nada. Me parece que Billboard está diciendo que el impacto social, la innovación en la estructura de una banda, son tan importantes como los riffs de guitarra. Justo. El artículo resalta que fueron de las primeras grandes bandas racialmente integradas. Y con hombres y mujeres por igual. Exacto. Su inclusión tan arrima es un argumento en sí mismo. Billboard valora esa fusión de soul psicodélico y funk rock, pero sobre todo su rol como cronistas de una época. Tenían un mensaje. Una urgencia que, para los autores, es puro espíritu rock. Y si seguimos por esa misma línea, en el 27 está Parliament Funkadelic. Claro. A quienes llaman uno de los mejores colectivos musicales de todos los tiempos. Ahí el argumento se expande todavía más. Ya no es solo la fusión de géneros, es la creación de un universo entero. El afrofuturismo, la ciencia ficción, toda esa mitología que construyó George Clinton. Sí. El artículo sugiere que el rock también es espectáculo, es concepto, es teatro, no solo 3 acordes y la verdad. Y el caso que quizá aterriza mejor esta idea de romper fronteras es Blondie, en el puesto 40. Blondie, por supuesto. Partieron del punk del CBGB, pero su legado, según Billboard, es haber demostrado que se podía ser punk y al mismo tiempo dominar las listas de pop. No le tuvieron miedo a nada. A nada, ni al disco con Heart of Glass, ni al reggae con The Tide is High, e incluso al hip hop con Rapture. Derribaron muros con una naturalidad que, muy pocas bandas han tenido. Entonces, a ver, si conectamos los puntos de estas inclusiones que podríamos llamar polémicas. Ajá, el argumento de Billboard es que el rock no es un sonido, sino una actitud. Es una forma de operar. Tomas influencias, rompes reglas y tienes algo que decir. Esa es la tesis. Ya sea con un riff pesado, un ritmo funk o una letra sobre injusticia social. Exacto. El rock es tanto la instrumentación, guitarra, bajo, batería, como una ética de innovación.
Y entender eso es crucial antes de siquiera acercarnos al top 5. Oye, y ya que lo mencionas, vamos para allá. Porque si las bandas de los márgenes nos dicen qué puede hacer el rock, Ajá. el top 5 nos dice qué debe ser para alcanzar la inmortalidad, según esta lista. El Olimpo del rock. Y al analizar las justificaciones, me da la impresión de que Billboard valora una combinación de 4 pilares: innovación, longevidad, mitología y... Genio colectivo. Me gusta ese encuadre, sí. Esos 4 pilares definen perfecto a ese Olimpo. Empecemos con el número 5, Queen. Queen. Ahí el pilar es, como bien dices, el genio colectivo. El artículo subraya algo que a veces se nos olvida. No era solo Freddie Mercury. No, para nada. Los 4 miembros escribieron éxitos globales. Brian May compuso We Will Rock You John Deacon, Another One Bites the Dust. y Roger Taylor, Radio Gaga. Era una tormenta perfecta de 4 compositores de élite en una misma banda. Una alquimia irrepetible. Luego en el 4, Pink Floyd. Claramente, aquí el pilar es la profundidad conceptual. La mitología filosófica. Totalmente. El artículo no habla tanto de sus habilidades técnicas, sino de su capacidad para fusionar esos paisajes sonoros alucinantes con reflexiones sobre el autoritarismo, la locura. La alienación. El hecho de que un póster de The Dark Side of the Moon siga siendo un rito de iniciación en cualquier dormitorio universitario, bueno, eso lo dice todo, ¿no? Claro. Y en el número 3, Led Zeppelin. Para ellos, la palabra que más resuena es escala o, como decías, mitología. Sí. Billboard argumenta que ellos cambiaron todo en cuanto a magnitud, las giras más grandes, las canciones más largas, las ventas más masivas. Y esa aura de dioses del rock. Exacto, inalcanzables. Su virtuosismo era tan abrumador que parecía venir de otro plano. Lo cual contrasta perfectamente con el número 2, que son The Rolling Stones. Ah, claro. Su pilar es, sin duda, la longevidad. Son el estándar de oro de la resistencia. La prueba viviente. El artículo menciona esa famosa presentación, la mejor banda de rock and roll del mundo, y cómo han defendido ese título por más de medio siglo. Y en estadios, ¿eh? Son la prueba de que el rock no tiene fecha de caducidad. Y finalmente, en el número 1, The Beatles. Aquí el pilar es la innovación pura. El argumento central de Billboard es que ellos tomaron el rock and roll, que pudo haber sido una moda adolescente, Una moda pasajera, sí. y lo convirtieron en una forma de arte, legítima, respetada. Su evolución de Love Me Do a Day in the Life, En menos de 5 años. en menos de 5 años. Es algo que de verdad les siga volando la cabeza a cualquiera. Básicamente, ellos escribieron el manual que todos los demás siguieron. Así que, visto en conjunto, el Top 5 no es solo un ranking de popularidad. No, para nada. Es una tesis sobre qué se necesita para ser un grande. No basta con tener éxitos, hay que cambiar las reglas del juego, durar para contarlo, convertirte en leyenda o... O ser una anomalía de talento colectivo como Queen. Exacto, no se trata de quién vendió más, sino de quién dejó la huella más profunda. La cima no celebra el éxito, celebra la trascendencia. Y esa idea de trascendencia me hace pensar en otro tipo de grandeza que la lista reconoce, no solo la de estar en la cima, sino la de literalmente inventar un sonido. Los arquitectos. ¿A quiénes señala el artículo como esos grandes arquitectos, los que construyeron géneros enteros desde cero? Esa es una pregunta clave, porque plantea un debate. ¿Qué tiene más mérito? ¿Perfeccionar un género o crear uno nuevo? Buena pregunta. La lista honra a ambos, pero tiene un lugar especial para los pioneros. Y el caso más brutal es Black Sabbath en el puesto 9. ¿Sabbath? La forma en que el artículo los describe es casi religiosa. Dicen que la historia del rock se divide en antes y después de Black Sabbath. ¡Qué fuerte! Introdujeron una densidad, una oscuridad que no existía, y de ahí nacieron el metal, el grunge, el rock industrial. Casi todo lo pesado del último medio siglo. Es una afirmación muy potente. Y en el otro extremo, mientras el rock se volvía súper complejo en los 70s, la lista también celebra a los que lo demolieron para reconstruirlo. Claro. Pienso en The Stooges en el 45 y Los Ramones en el 36. La reacción necesaria. El artículo los presenta así. Lo despojaron de todo lo que sobraba y lo devolvieron a su esencia visceral. Iggy Pop y su ferocidad libidinosa, como dicen. Y los Ramones, que prácticamente crearon el manual del punk. Y por supuesto,
el heredero de esa tradición que lo llevó todo a una escala, bueno, impensable. Nirvana, en un impresionante número 10. Lideraron lo que el artículo llama la toma de control alternativa. ¡Qué locura! Lo fascinante de Nirvana es la contradicción que vivieron, ¿sabes? Llevaron esa ética punk e independiente de bandas como Pixies o Sonic Youth a los estadios más grandes del mundo. Ser antisistema y ser la banda más grande del planeta. Al mismo tiempo, esa tensión es lo que, según Billboard, cimentó su leyenda. Oye, y en esta conversación sobre arquitectos de sonidos, me parece crucial la inclusión de bandas que expandieron el mapa del rock fuera del eje anglosajón. Ah, sí, claro. El artículo le da un espacio importante al rock en español, y no como una nota al pie, sino como parte integral de la historia. Sí, y es un reconocimiento que ya se tardaba. En el número 44, por ejemplo, ponen a Café Tacuba. Tacuba. Y el elogio es precisamente por ser innovadores. Lo celebran por su capacidad de mezclar el folclore mexicano y la experimentación con el rock alternativo. Crearon un lenguaje propio. Único, universal y profundamente local a la vez. Los ponen en la misma categoría de innovadores que a Blondie, como alquimistas culturales. Y luego, en un puesto altísimo, el 25, está Maná. Maná. El análisis que hacen de ellos es distinto, pero igual de relevante. Los destacan por haber tomado la esencia del rock en español y haberla convertido en un fenómeno de estadios, a nivel global. Los ven como la banda que consolidó un mercado y un sonido, dándole al rock latino una presencia masiva que antes no tenía. En cierto modo, su rol es comparable al de los Stones, ¿no? En términos de definir el rock de estadio para toda una cultura. Exacto. Incluirlos no es un gesto de diversidad, es un reconocimiento de su impacto real en la historia global del género. ¿Sabes? Mientras repasamos todos estos nombres, noto otro hilo conductor, quizás un poco menos obvio. La resiliencia. Sí. Muchas de estas bandas no solo crearon música increíble, sino que lo hicieron mientras sobrevivían a dramas que habrían destruido a cualquier otro grupo. Esa es una observación fundamental. Parece que para Billboard, la capacidad de sobrevivir al caos es en sí misma una marca de grandeza. Claro. La idea de que una banda es una entidad viva, casi una familia disfuncional que a veces produce genialidades, a pesar de sí misma. El ejemplo paradigmático es Fleetwood Mac, en el número 6. Perdona que te interrumpa, pero ¿no es fascinante que Billboard lo ponga tan explícitamente? Sí, lo es. El artículo dice que todo el drama de las rupturas y engaños no fue un obstáculo, sino el jugo creativo que alimentó Rumors. Es una locura. Están casi romantizando la idea de que el conflicto es necesario para el gran arte. Totalmente de acuerdo. Es una visión muy del siglo XX, la del artista torturado, y lo presentan como un hecho. Convirtieron su turbulencia personal en arte universal. Increíble. Y contrastan esa resiliencia interna con otro tipo de regreso, el de Aerosmith, en el puesto 32. Claro, que estaban acabados. Su carrera estaba prácticamente en la lona a mediados de los 80. El artículo los da por muertos hasta esa colaboración de 1986 con Run DMC en Walk This Way. Que no solo fue un éxito, sino que redefinió las fronteras entre el rock y el hip hop, y, de paso, les dio una segunda vida. Una segunda vida que fue casi más exitosa que la primera. Una reinvención magistral. Y otro caso de perseverancia, y el artículo usa esa palabra exacta, es Pearl Jam, en el 30. ¿Pearl Jam? Nacieron de la tragedia de su banda anterior, Mother Love Bone. Luego, la fama masiva los golpeó, y como dice el texto, se sintieron profundamente incómodos. No supieron cómo manejarla. Su reacción fue darle la espalda a la industria, pelearse con Ticketmaster, hacer discos menos comerciales. Y esa integridad les forjó una de las bases de fans más leales de la historia. Y no podemos cerrar este punto sin hablar de Heart, en el 17. Su historia de resiliencia es contra el sexismo. Uf, sí. El artículo destaca cómo las hermanas Wilson no solo tuvieron que luchar por su espacio en un mundo de hombres, sino que usaron la música como arma. La canción Barracuda es el mejor ejemplo. Claro, no es solo un gran tema de rock. Es una respuesta directa y furiosa a un comentario misógino que les hicieron. Su supervivencia no fue solo artística, fue una batalla cultural. Todos estos ejemplos pintan un cuadro muy claro.
La historia de una gran banda de rock rara vez es una línea recta, no. Está llena de caídas, de conflictos, de regresos casi milagrosos. Y para Billboard, la capacidad de transformar esas cicatrices en himnos es sin duda un criterio de grandeza. Después de todo este recorrido, me queda la sensación de que esta lista de Billboard es menos un verdicto final Sí, y más un mapa un mapa fascinante, sí. de la evolución del rock. Es un documento que muestra cómo una música que nació como un grito de rebelión juvenil se fue haciendo más compleja, absorbiendo soul, funk, pop Folclores del mundo. y convirtiéndose en un lenguaje global. Si lo conectamos con el panorama general, la lista es una prueba de la vitalidad del rock. Su fuerza no reside en una pureza que no existe, sino en su capacidad Camaleónica. para reinventarse. Exacto. Y honestamente, toda esta discusión que estamos teniendo, los desacuerdos que va a generar, Que ya está generando. son la mejor evidencia de que el género sigue vivo. El día que a nadie le importe quién es la mejor banda de rock, ese día sí que habrá muerto. Es una conclusión potente, aunque me pregunto si no es un poco nostálgica. ¿Realmente necesitamos una lista para saber que el rock está vivo? ¿O son más bien un ejercicio para mantener el pasado en un pedestal? Es un punto válido. Estas listas tienden a mirar por el retrovisor, y eso nos deja con una última reflexión. A ver, Este análisis celebra a 50 gigantes, pero su misma existencia nos obliga a pensar en los que no entraron, en las ausencias que gritan. Cierto, por eso lanzo una pregunta al aire. Si tuviéramos que añadir a la banda número 51, ¿quién debería ser? Alguien que represente la siguiente evolución del rock. O al revés, ¿qué gigante del pasado fue injustamente omitido por los criterios quizá demasiado flexibles que usaron los autores? gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Freite. Gracias.